Abra su Biblia conmigo, por favor, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 19. El mensaje de hoy se titula De Egipto al Calvario, una historia de libertad. De Egipto al Calvario, una historia de libertad. Y quiero que tenga ahí preparada su Biblia en Lucas capítulo 19, versos 28 en adelante. Pero me gustaría preguntarle, como para testear un poquito el auditorio, ¿a cuántos de los que están aquí presentes hoy los entusiasma, aunque sea un poco, que este año habrá un campeonato mundial de fútbol? A ver, ¿cuántos los pone contentos? Pasen, dejen de disimular algunos. Si no lo están filmando ustedes, me están filmando a mí. ¿Muchachos les gusta que la idea? ¿Sí? ¿Que va a haber campeonato de fútbol? Sí, ya sé por qué. Porque van a suspender algunas clases en la escuela y van a proyectar partidos. Ya los conozco. Bueno, sin duda que mucha gente disfruta que este deporte muy arraigado, sobre todo en la idiosincrasia argentina, y el fanatismo se acrecienta, ¿no?, cuando se acerca un mundial. Es un evento extraordinario. Pero, ¿cuántos saben que hoy, sí, precisamente hoy, existe otro evento histórico que es capaz de convocar la pasión espiritual, escucha el número, de más de 2.500 millones de personas? Número grande, ¿no? ¿Me ayudan? 2.500 millones de personas. Ese es el número que hasta el año pasado en agencias misioneras serias decían que aproximadamente es el total de cristianos en el mundo. ¿Viste cuando en el libro de Apocalipsis dice en uno de sus capítulos: y se abrió una puerta y vi una multitud de millares? Porque en aquel momento Juan no tenía otra escala matemática para expresarlo. No aparece en la Biblia la palabra millones. ¿Se dio cuenta? Tengo una profe de matemática presente que lo puede chequear. 2.500 millones de personas. ¿De cuántos ceros estamos hablando, profe Gaby? Un montón. Lo más técnico posible. Así que te cuento algo. Al final de la historia, seguime la metáfora, al final de este campeonato mundial espiritual entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas, entre Cristo y Satanás, gana el reino de Dios por goleada, te lo aseguro. No van a ser pocos, no van a ser pocos. La obra de Cristo va a tener una cosecha grande. Pero en el proceso, un día como hoy, fíjese que en los 5 continentes del mundo, en innumerables lugares donde se predica el Evangelio, millones de cristianos estamos recordando el inicio hoy, today, de la Semana Santa. Hoy, decirle que está a tu lado distraído, hoy comienza la Semana Santa. Y es marcado por un hecho extraordinario, mucho más glorioso que cuando el pueblo argentino salió a recibir a los campeones del mundo, mucho más glorioso. Es la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. También para muchos popularmente se refieren a este día, y tal vez veas a algún vecino
que dice, vengo de la iglesia, domingo de Ramos. Vienen con una ramita supuestamente bendecida para ponerla en el hogar. Amados míos, más que la ramita, más que el olivo, más que lo que sea que cuelgues en casa, que puede caer en superstición, lo importante no es un elemento colgado en vos ni en la puerta de tu casa. Lo importante es que la bendición de Dios esté dentro de tu vida. Que Cristo esté dentro de tu vida. Amén. Así que vamos rápidamente al relato bíblico que te hablé. Lucas capítulo 19, verso 28 en adelante. Lo voy a leer en la versión llamada Reina Valera, pero contemporánea, con un lenguaje un poquito menos antiguo. Dice así la palabra de Dios. Jesús siguió su camino en dirección a Jerusalén. Cuando ya estaba cerca de Betfagé y de Betania, junto al monte que se llama de los Olivos, le dijo a dos de sus discípulos: vayan a la aldea que está ante ustedes. Al entrar en ella van a encontrar atado un burrito. ¿Qué iban a encontrar? Pausa, paréntesis, nota de aclaración pastoral. Hasta los más burros tenemos chance de que Dios nos pueda utilizar para algún propósito. Cierro paréntesis, vuelvo al tema. Desátenlo y tráiganlo aquí. Jesús dándole instrucciones a sus discípulos. Si alguien les pregunta ¿por qué lo desatan?, respondan: porque el Señor lo necesita. Los discípulos se fueron y encontraron todo y tal como Jesús les había dicho. Y mientras desataban al burrito, sus dueños le dijeron: ¿por qué lo desatan? Y ellos contestaron: porque el Señor lo necesita. Segundo paréntesis, cuando Dios te ha dado una indicación, una orden, una precisión de qué hacer, hacelo como Él te lo dijo. Ay, no, pero si la gente se me burla, si la gente me cuestiona, si yo no lo veo esto posible, hacele caso a Dios. Hacelo a su manera. No pongas tus palabras. Si Dios ya te dijo, hacelo así, ponelo acá, anda para allá. Si su Espíritu Santo ya te dio convicción de que tenés que hacer ese ministerio, ese servicio, esa labor, hacelo como Dios te lo indica, no como la gente opina. Verso 35, luego se lo llevaron a Jesús. Mira lo que pasa acá. Echaron sus mantos sobre el burrito, se lo acolchonaron al Señor, e hicieron montar a Jesús. Verso 36, conforme Jesús avanzaba, ¿qué pasaba? La multitud tendía sus mantos por el camino, como si fuera que un rey de aquella época estaba ingresando en la ciudad. Verso 37, cuando se acercó a la bajada del monte de los Olivos, imagínate la escena, todo el conjunto de sus discípulos comenzó a gritar de alegría y a alabar a Dios por todas las maravillas que habían visto. Amados míos, somos una iglesia que si tiene que gritar para Cristo, gritamos. Si hay que danzar para Cristo, saltamos y danzamos. Cuando hay que festejar, lo tenemos que hacer bien, porque no es un presidente destacado, no es un futbolista destacado, no es un actor de cine que ganó 5 Oscars, es aquel que pagó el precio de amor, la historia más maravillosa de la humanidad, y Él vuelve pronto a buscar a su pueblo. ¿Qué cosas decían en ese cántico, en esa celebración? Imagínate la escena. Era como una
desde Betania hasta llegar a Jerusalén, medio empinado. La gente va llegando, cortaba palmas, cortaba ramas de los árboles que estaban ahí, también de los olivos, los ponían, los movían, tiraban sus mantos y cantaban y gritaban y decían: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo, gloria en las alturas. Otra traducción dice que decían: Hosana, Hosana al Rey, que era una expresión hebrea que se tradujo en ese momento como gloria a Dios en las alturas, alabado sea el Señor. Así que tener una cercanía, un encuentro, una relación, una comunión con Jesús no nos vuelve gente apática, insensible, estructurada. Eso es religiosidad. Hay momento de la reverencia, hay momento para el silencio, hay momento para la quietud. Pero ese día, un día como hoy, pero hace casi 2000 años, era un tiempo en el cual Jesús merecía ser celebrado al entrar a Jerusalén con gozo. ¿Estás acá? Cuando venimos a la casa del Señor, cuando venimos a esta casa de encuentro, cuando venimos a este centro de capacitación de discípulos, cuando venimos a esta casa de una familia de fe, amado, suéltese las ganas, cante, grite, desafine, pero alabe a Dios de todo corazón. Bien que antes de conocer a Cristo, a algunos de ustedes se les rompía el esqueleto en la pachanga. O volvían disfónicos, afónicos, nifónicos, nada después de haber gritado tanto con Chayanne. Y a algunos les faltaba alguna ropa. O algunos otros, después de largas caravanas, hubiera ganado o perdido tu equipo favorito, ni volvían a casa. Y ahora vos le decís: vamos a hacer una vigilia. Ay no, ¿dónde está en la Biblia que hay que hacer vigilia? Ajá. Sigo. ¿Por qué te digo todo esto? Porque el verso 39 dice que algunos de los fariseos que iban entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos, hacelos callar, mucho bochinche. Pará. El espíritu de Fantino le salía a los fariseos. ¿Por qué tanto lío? ¿Por qué? Nosotros no estamos acostumbrados en la sinagoga. No, estamos llegando a Jerusalén, Jesús. Jerusalén, el corazón y el centro del judaísmo en el mundo. Jerusalén está el templo principal, el templo, en esa sinagoga de tus pueblos ahí por Nazaret, de esa región muerta de hambre. No, está llegando a la Capi, Jesús. Más, acá tenemos que portarnos un poquito más protocolares. Y Jesús, me encanta la respuesta, le dice: si esto se callara, hasta las piedras clamarían. Decí conmigo: Señor, que nunca sea necesario que uses a las piedras, usa mi vida. Ya te dije que Dios puede usar al burrito, pero que no sea necesario. Es una figura metafórica, una expresión literaria que Jesús dice como diciendo: es imposible que esta gente se calle. ¿Por qué? Porque el corazón les está estallando. Sin embargo, verso 41, hay un cambio brusco de escena en un momento. Dice que ya cerca de la ciudad, Jesús lloró al verla. La caravana venía feliz. La caravana venía con mantos, con júbilo, con alegría. La caravana venía enfiestada, pero una fiesta espiritual, no un descontrol emocional o carnal. La caravana venía con alegría. La caravana en sus cánticos y sus expresiones, ¿qué estaba diciendo? Que este hombre era más que un hombre, era más que un curandero, era más que un profeta, era más que un sanador temporario. Era Dios mismo visitando a su pueblo. El Rey, el Mesías,
el ungido, el elegido, prometido para traerle liberación al pueblo. ¿Qué le iba a traer? Liberación al pueblo. Y Jesús llora al ver la ciudad y se conmueve porque Él sabe que ese día que está entrando a Jerusalén, rápidamente la alegría, la fiesta, el cántico, el gozo, los aplausos iban a disminuir y comenzaba lo que todos llamamos la pasión de Cristo. Es más, hay una famosa película de Mel Gibson que cuando allá por el 2002, 2003, 2004, no recuerdo bien, salió a escena, tuve esa situación inesperada de que me invitaran a la van premier en un cine. Éramos menos de 20 pastores en ese cine y, amados, salí quebrantado y llorando, conmovido por las escenas. Pero si te conmueve el dolor físico, el castigo y la sangre derramada, ¿cuánto más debería conmovernos cuando tomamos una idea de lo profundo y doloroso que es el peso del pecado en nuestra vida? Y que Jesús voluntariamente dijo: Padre, ellos no se pueden salvar a sí mismos. Padre, ninguno puede cumplir los 10 mandamientos. Padre, ninguno puede entrar al cielo y tener una comunión eterna con vos por sus propios méritos, su fuerza, sus sacrificios, sus penitencias, sus buenas obras. No lo pueden hacer. Permitime que yo pague la deuda, que yo pague el precio y les abra un camino de gracia, de misericordia y de perdón. Entonces Jesús de repente se conmueve y dice: ¡ay! Si por lo menos hoy, le habla a Jerusalén, pudieras saber, pudieras entender, pudieras ver espiritualmente lo que te puede traer la paz. Y dice el verso 44 al final: porque no te diste cuenta del momento que Dios vino a visitarte. Otra versión dice: no reconociste el tiempo de tu visitación. Así conmigo, hay un tiempo especial para abrazar todo lo que Dios me da. Jerusalén, Israel y la gran mayoría del pueblo del judaísmo de aquel momento no pudo ver esa multitud que clamaba, que celebraba, que aplaudía y lo reconocía como rey. Terminó siendo una minoría en un par de días después, cuando Poncio Pilato dijo: ¿suelto al ladrón o suelto a Jesús? ¿Saco de la cárcel a este sinvergüenza con cargos penales o pongo en libertad a este hombre que ustedes lo trajeron aquí y yo lo encuentro inocente? Y la multitud gritó: crucifícalo. Enseñanza: nunca te dejes llevar, manipular por la fuerza de las masas ni las mayorías. No siempre la mayoría tiene la razón. Pastor, usted es antidemocrático. Pero tampoco la democracia es perfecta. Es un invento griego para tratar de organizar el caos humano. No siempre lo que una mayoría vota, lo que una mayoría elige, lo que una mayoría aplaude, lo que una mayoría consume en YouTube, en las redes sociales, lo que una mayoría dice que es bueno, Dios lo aprueba y está acorde a su voluntad. Y aunque nadie dijo amén, sé que es así. Entonces, ¿por qué es importante este domingo? ¿De verdad que vamos a celebrar Pascua? ¿Celebramos Pascua o es Semana Santa? Los uruguayos dicen semana de turismo, vos. Vamos arriba, semana de turismo. No sea malo. Se armó candela, venite para Colonia, para Uruguay.
Semana de turismos, hasta el día de hoy oficialmente semana de turismo, toda la semana. ¿Por qué? Porque una mayoría en algún momento eligió un presidente, Bache y Ordóñez, el Parque Centenario, Bache, donde está el Estadio Centenario que lleva su nombre, fue un presidente agnóstico, laicista, que sacó la fe de todo lo que pudo sacarla y nombró que ya no era más semana de Pascua, semana santa, semana religiosa, semana de turismo. Enseñanza: no todo lo que se legaliza, no todo lo que diputados, senadores o presidentes decretan está acorde a la voluntad de Dios. Oramos para que Dios nos bendiga, pero si moral, ética o espiritualmente no está alineado con la palabra de Dios, espiritualmente lo resistimos. ¿Se entiende? Martin Luther King, cuando vio que ya era el colmo, que en los años 60 en Estados Unidos una mujer afroamericana, raza negra, era tratada como si fuera una esclava y no se podía sentar en el mismo asiento de los micros donde se sentaban los blancos yanquis, dijo: muy bien, se acabó esto de predicar solo en el templo bautista de mi ciudad. Ahora comienzo a predicar al aire libre y a hacer manifestaciones pacíficas en contra de esta violación de los derechos humanos. Somos mansos, no mensos, los cristianos. Es más, hasta reconoció Martin Luther King. Algunos no saben de quién estoy hablando, empiecen a googlearlo cuando vayan a la casa. Que el espíritu que lo inspiró era el espíritu de Cristo, buscando justicia. Pero la metodología lo inspiró un tal Mahatma Gandhi, que fue el que impulsó ayunos, huelgas de hambre y acciones y marchas no violentas. Resistencia pacífica. ¿Por qué? Porque ser cristiano no significa decirle: sí, Señor, lo que usted diga, Señor, o lo que usted mande, Señor, lo que usted decrete, Señor. Ese es el sistema manipulador que quiere que seamos gente que no piensa, que no evalúa, que no toma una actitud. ¿Estás acá? No sé por qué me fui de la entrada a Jerusalén hasta acá, pero ya voy a volver. La Pascua no es solo un recuerdo histórico, no es una semana especial para vender rosca de Pascua, huevo de Pascua, conejitos de chocolate de Pascua, que a mí me encantan. No te estoy diciendo que está prohibido comerlos. Lo que te estoy recomendando es que eso no sea el centro de tu pensamiento y tu corazón en estos días. ¿Vieron cuánta mezcla y confusión, no? La Pascua no es solo un evento histórico, sino que un día como hoy nos debería preparar para celebrar el domingo que viene con mayor entendimiento la gran victoria de Cristo resucitado que dejó la tumba vacía. La tumba de Buda todavía tiene algún relleno. La tumba de Confucio todavía está allí. La tumba de grandes líderes y filósofos están muertos, bien muertos. El único que dejó la tumba vacía y hasta dobló prolijamente su manto antes de salir se llama Jesucristo el Señor. Él es el único. Pablo, el apóstol que había sido perseguidor de la iglesia, dijo en un momento, escribiéndole a una iglesia en Corinto: nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Quién es nuestra Pascua? Todo está en Él. Todo lo que aparece en el Antiguo Testamento, las vivencias del pueblo de Israel, lo que está escrito en el Antiguo Pacto, en el Viejo Pacto, en la ley, se cumple, se concentra en Cristo. Entonces, brevemente quiero compartirte hoy estos puntos para que te los lleves a casa, a tu corazón y a tu vida. De Egipto al Calvario. ¿Por qué habla de Egipto, pastor? Porque la palabra Pascua aparece por primera vez y es practicada en la primera vez
Y es el ritual llevado adelante por primera vez por el pueblo de Israel. ¿En dónde? En Egipto. Punto número 1, entonces, la Pascua nos hace recordar cómo es la esclavitud. La Pascua es un recordatorio para que nunca nos olvidemos de qué prisiones, de qué ataduras, de qué condición nos sacó Cristo. Dice un texto del libro de Éxodo que Dios le habla a Israel a través de Moisés y le dice: yo soy el Señor y los voy a librar de todos esos trabajos pesados en Egipto. Voy a liberarlos de su esclavitud con brazo extendido, con grandes juicios, les daré libertad. ¿Qué prometió dar el Señor? Libertad. Israel vivía bajo opresión, bajo una tiranía, bajo una opresión de siglos. Egipto representa todas esas ataduras que puede sufrir el humano sin Dios. Sí, ataduras que comienzan y tienen raíz en la soberbia, en la rebeldía, en el pecado, a través de miedos, de culpas, de maldiciones, todo tipo de ataduras y cadenas. La Pascua nos recuerda que Cristo es el único que nos sacó, nos liberó, nos rompió ese yugo que nos oprimía y nos dio libertad. ¿Cuántos agradecen al Señor por su liberación? Entonces, recordar la Pascua debería ser una motivación para que todos reconozcamos de dónde nos sacó el Señor, de qué nos libró. ¿Cómo dice el cántico? ¿Qué sería de mí si no me hubieras? Eso es Pascua. Una partecita, un aspecto de la Pascua. Tener siempre el recordatorio, como decía el rey David: bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. En segundo lugar, la Pascua es una señal de esperanza. Un recordatorio de cómo fue la esclavitud, pero también una señal de esperanza. Les dijo el Señor a través de Moisés: comerán el cordero de este modo, con el manto ceñido a la cintura, con las sandalias puestas, con la vara en la mano y deprisa. Se trata de la Pascua del Señor. Cuando Dios pone en marcha esa primera Pascua, el pueblo ya estaba en la noche definitiva, en la cual después de 430 años, no 40, 430 años de haber vivido bajo el sistema de Egipto, rodeado de la idolatría de Egipto, oprimido bajo el sistema de trabajo forzado de Egipto, Dios le dice: esta noche comienza la esperanza. Tiene que comerla rápido. El otro día mi hijo me dice, nos sentamos a comer los dos solos, y me dice: ¿ya terminaste de comer? Y eso que había metido bocadillos y comentarios de alguna charla. Y le digo: son algunas mañas que me quedan también del trabajo, ¿no? Cuando a veces uno ha estado en trabajos donde ni siquiera tenía un espacio muy fijo ni mucho tiempo, uno no come, devora. ¿Cuántos saben de lo que hablo? No digo que hay que hacerlo. Bueno, esa noche Dios le indicó al pueblo de Israel: ñaca, 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 coman rápido, preparados, vestidos, listos para que cuando se dé la señal no pierdan ni un minuto para salir a un nuevo destino. A alguien Dios le está hablando esta mañana. No pierdas ni un minuto más. No desperdicies ni un minuto más. Quiero que estés listo, quiero que estés lista, porque en estos días de Pascua quiero hacer algo nuevo sobre tu vida.
La Pascua fue un acto de fe, de obediencia, un ritual que los estaba preparando hacia la tierra prometida. Y aparece la palabra Pascua, para que usted la entienda, porque el pueblo ortodoxo judío la celebra hasta hoy, año tras año, con un manual específico de qué orar, qué decir, qué se repite de memoria de partes del Antiguo Testamento. Y usted va a ver que aparecen los memes o los saludos digitales donde dice Pesaj. La palabra Pesaj significa pasaje o pasar de largo. ¿Dónde nace esa palabra? En que esa bendita noche, cuando celebran Pascua, el pueblo tenía que tener un corderito por familia. Y la sangre de ese cordero debía ir a los dinteles de la puerta de entrada, el marco, rodear y señalizarla para que cuando en esa medianoche el ángel de la muerte iba a pasar por Egipto, la última y más tremenda plaga que iba a impactar en Egipto, ¿qué iba a suceder? Donde estuviera la señal de la sangre, la muerte pasaría de largo. Pasaría por alto ese lugar. Pasaría sin tocar ese lugar. La buena noticia es para nosotros. Cristo es nuestro Pesaj. Cristo es nuestro pasar de largo. Cristo es nuestro Cordero Santo, puro, sin mancha, que con su sangre derramada en la cruz del Calvario, a aquel que no mancha, sino que identifica su vida con la sangre del Cordero de Dios, la maldición pasa de largo, la condenación pasa de largo, la muerte espiritual eterna pasa de largo, porque Cristo está en tu corazón. En tercer lugar, la Pascua nos señala el camino de la libertad. Decí conmigo, hay un camino. Bueno, precisamente cuando Jesús se instala en Jerusalén para su última semana de vida antes de ir al Calvario, en uno de sus discursos les dice a los discípulos: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Se lo sabían? Y Jesús nos está diciendo, Pascua es volver a identificar que hay un único camino hacia una verdadera libertad. En aquella primera Pascua en Egipto tenían que sacrificar un cordero, pero Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solo Él puede limpiar, sanar, liberar y proteger con el poder de su sacrificio. ¿Cuántos dicen amén? Es más, dice la carta a los Hebreos en el Nuevo Testamento, ¿cuánto más la sangre de Cristo purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente? Y dice, Cristo se ofreció a sí mismo, a Dios, como el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Si estás luchando con una conciencia culposa, si estás cargando con un corazón lleno de culpa, por lo que hiciste mal, por lo que dejaste de hacer. Si llegaste hoy y estás sintiendo que tenés una mochila pesada de cosas que decís, ¿por qué lo habré hecho? Si yo sabía que me iba a ir mal, ¿por qué no pude resistir la tentación? ¿Por qué cedí a eso que dijeron mis amigotes, mis amigardos? ¿Por qué? Si estás luchando con eso, te digo algo. Hay solamente alguien que puede no
no solo limpiarte, sino liberarte del poder atroz y destructivo de la culpa. Mientras una persona acumula culpa y culpabilidad y sentimiento de que es una basura, de que no sirve, de que no vale, de que nunca va a lograr algo bueno, esa es una trampa del diablo. Y te tengo que decir en esta mañana, hay alguien aquí que aunque no lo ves, está presente, aunque no lo tocas, es real y es por fe. Y Él te dice, vení a mí, tráeme toda esa culpa, tráeme toda esa carga, tráeme todo eso que te agobia, que yo tengo la mejor Pascua de tu vida. Tengo perdón, tengo liberación y tengo una partida de nacimiento para decirte, empecemos de nuevo. Empezá de nuevo. Vamos a extender el acta de defunción para la vieja vida que quede en Egipto. Y vamos a extender el certificado, la partida de nacimiento que dice una nueva oportunidad. Así conmigo, Pascua es un camino de liberación. Cuarto y último punto, la Pascua nos invita a experimentar la libertad hoy. No solo recordar bendiciones del pasado. Amados de mi alma, sobre todo para los creyentes que ya tenemos algunos años y algunas décadas en el camino. Esta casa, por ejemplo, va a cumplir 35 años en agosto de este año. Prepárese que vamos a tirar la casa por la ventana. Por la ventana, por la puerta, por acá. Fiesta, tiene que haber una gran fiesta, ¿sí o no? Con coreografía, con luces de colores, con humo. No me tienten. Una gran celebración. Pero mirá, 35 años. Y hubo una generación que salió de Egipto, que vio milagros, que vio maravillas, que vio el poder de Dios y estuvo 40 años dando vueltas en un desierto porque no supo valorar la libertad que Dios le había dado en una Pascua. Osea, Joel, Amós, Miqueas, Nahum, Habacuc. Oseas. No solo es experimentar un toque liberador de Dios un día, es aprender a caminar, permanecer y crecer en esa libertad que Dios te da. Libertad que es para ponerte bajo el servicio del Rey. Porque nadie es, yo soy absolutamente libre. Nadie me dice lo que tengo que hacer. ¿Estás seguro? Siempre estás o en uno o bajo otro reino. O estás bajo el reino de yo, que le da manija a Satanás, sus demonios y las pasiones de tu vida, al descontrol, y crees que vos estás al control, pero solamente sos un festival de descontrol. O estás bajo el reino del amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre, el dominio propio que solamente el Espíritu Santo de Dios puede traer a nuestra vida. Pablo le escribe a un grupo de creyentes de un lugar llamado Galacia y les dice, para recordarles de esto, Cristo nos libertó para que vivamos en esa libertad. Y les advierte, cuiden esa libertad y no se dejen someter de nuevo al yugo de la esclavitud. En una noche, Dios sacó poderosamente en Pesaj, la primera Pascua, a miles y miles y miles de personas. Dicen los estudiosos analíticos del tema que se mencionan 600.000 hombres sin contar a las mujeres y niños. Fácilmente salió un batallón de 2 millones de personas. En una noche, después de una cena a las apuradas, después de una señal sobrenatural
de Pesaj. Pero tristemente Israel salió rápidamente de Egipto, pero le costó mucho sacar a Egipto de su corazón. No solo hay que salir liberados por Cristo de una vida del pecado, sino que hay que día a día, cada día, todos los días, invierno, verano, otoño, primavera, feriados también, vacaciones también, todos los días debemos cuidar esa libertad que Jesús nos ha dado. ¿Estás acá? ¿Viste que Pascua es más que huevitos de chocolate? Conclusión, de Egipto hasta el Calvario, Dios nos muestra un mismo propósito: traer liberación para que el ser humano viva en plenitud. Así que esta mañana yo te invito a que preparemos nuestro corazón esta semana, que dejemos atrás todo tipo de cadenas y abracemos la obra de Jesús. Celebremos su victoria, celebremos su pasión, su muerte, y el domingo que viene todos juntos un gran culto de resurrección. Pero quiero que te lleves esta palabra. Le dice el Señor a la gente que lo rodea ahí en Jerusalén: si el Hijo de Dios los hace libres, ustedes serán verdaderamente libres. Cierra tus ojos un momento. Tal vez esta mañana hay alguien que dice: pastor, necesito que me ayudes a dar ese primer paso. Necesito que alguien me dé una mano. Hay cadenas, hay ataduras, hay cosas que me dominan, hay cosas que me controlan, hay cosas que no puedo superar, que no puedo ejercer dominio propio. Hay ataduras en mi vida que no me permiten disfrutar lo que tengo. Hay ataduras de distintos colores, de distintas formas, sobre mi cuerpo, sobre mis emociones, sobre mi manera de pensar, sobre cómo trato a los demás. Te tengo una buena noticia.